Hola queridos, ¿qué tal amores? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio, a este nuevo encuentro. Hoy vamos a hablar de la culpa y el placer, ¿no? Qué tema que suele estar muy presente. Iba a decir sobre todo en mujeres, pero saben que me sentí inspirada hoy también a contarles sobre esto, porque quiero ir como un poquito más profundo, ¿no? Quiero ir como a la idea de que nos criaron a todos con la idea de que sentir placer, podría decir, es peligroso, quizás para algunas personas, ¿no? Pero sin siquiera irnos a tan el extremo, básicamente nos criaron con la idea de como que sentir placer no es algo como que te mereces en tu día a día, que es como, bueno, si te esforzas un montón, si te sacrificas, si bueno, luego tenés como permitidos o podés disfrutar de tales o cuales momentos, ¿no? O sea, no nos como todo el día esto de recompensa por algo que conseguiste, ¿no? Y evidentemente eso que tenés que conseguir requiere probablemente de sacrificio, de esfuerzo, y la mayoría de nosotros hemos sido educados en base a que cuanto más te sacrifiques, cuanto más te esfuerce, cuanto más te cueste hacer lo que tenés que hacer, más valioso es, como que más vale la pena. Y claro, muchos, por suerte está cambiando, pero muchos, claro, quizás han tomado en su vida decisiones guiándose por esto y no guiándose por lo que realmente les da placer, por esta misma confusión, ¿vale? ¿Cómo conectamos esto con lo sexual? Y acá viene el tema que te digo que me inspiré. Aunque parece ser que el placer prohibido o la no idea de que el placer es algo natural y debería estar en tu vida, en todo lo que hagas, la mayor parte del tiempo por lo menos, es cierto que creo que las mujeres traemos una censura, pero esto va mucho más ligado al placer sexual. Sí que he visto en hombres, y de acá me inspiré, en que hoy recibí un mensaje, ¿no? De un hombre que me hablaba de cómo él había aprendido, de que cuando era joven él siempre era un hombre que atraía mucho a mujeres, me contaba, ¿no? Y como que le resultaba bastante fácil como conquistar, según lo que él consideraba que había aprendido, ¿no? Conquistar a las mujeres, acercarse, seducirlas y tener parejas, como que era algo que él consideraba que en su vida nunca le había costado, pero se había dado cuenta de que con la vida, con el trabajo, con el día a día, con todo lo que tenía que hacer, él se había ido como, había empezado a desconectarse de él mismo y con su pareja, en la relación que tenía, había empezado a callarse, o sea, había empezado a no disfrutar tanto o a desconectarse un poco de la pareja, a no hablarlo, entonces había dejado como un poco la verdad, habían dejado el juego, habían dejado lo que los divertía, lo que los conectaba. Él en este caso me reconoce cómo eso lo llevó a la infidelidad y a faltarle el respeto a su pareja y a su compañera muchas veces, algo que lamentablemente es muy común hoy en día, ¿no? En los hombres que creen que cuando lo sexual empieza a no funcionar en una relación, parece ser que la salida que encuentran, porque en general estamos muy acostumbrados a culpar fuera, entonces como creen que ellos no tienen el problema, sino que es la mujer la que no quiere, la que no tiene ganas y muchas veces no son ni siquiera capaces de pararse a mirar por qué no querrá, por qué no tendrá ganas, por qué no quiere hablar conmigo, por qué cada vez que le digo se enoja, ¿no? Y tratar de hacer algo, la solución es, bueno, ok, y voy a ir a buscar fuera, ¿no? Y entonces me contaba cómo en esa desconexión como de él mismo y en esa búsqueda fuera, que en verdad lo único que hacía era tapar un dolor porque él amaba a su mujer, ¿no? Realmente, lo que había pasado era que había dejado de tener como ese magnetismo hacia las mujeres, me contaba. Como que ya no le funcionaba, ya. Entonces, evidentemente, esto empezó a traerle problemas en su autoestima, porque como los problemas habían empezado en la pareja, que ya llevaba mucho tiempo a nivel de intimidad, él ahí empezó a sentir esa pérdida como de poder personal, de autonomía, ¿no? Porque otro mito también y otra creencia también, muchos hombres han sido educados a medir como su valor como hombres a cómo ellos funcionan en la cama, y ni siquiera a cómo ellos funcionan en la cama, sino a veces a cómo la mujer responde. Y esto obviamente tiene que ver con millones de factores externos, y aunque sea un problema tuyo físico que estás teniendo, pérdida de erección, eyaculación precoz, también siempre está hablando de algo que se está moviendo a nivel interno que hay que trabajar. No significa que tienes un problema, ¿vale? Obviamente puede tener que ver con la edad, con cambios hormonales, con el estrés, pero sobre todo con no
saber crear y sostener una intimidad emocional, una intimidad real, profunda o auténtica. Ya lo sabemos, ¿vale? Entonces, claro, qué interesante, porque este hombre me hizo como traer esta reflexión una vez más, ¿no? Cómo cuando uno se aleja de sí mismo, se aleja de su verdad, y eso evidentemente en general suele traer esta baja de autoestima, esta sensación de que estoy desconectado de mí, esta sensación de que ya no soy lo que era antes, ya no valgo lo que valía antes y demás, empieza a hacer que perdamos ese magnetismo, ese brillo, eso que nos hacía ser quienes éramos, ¿no? Realmente. Entonces, ¿qué es lo que te quiero traer hoy como reflexión que me parece súper importante respecto al placer y la culpa, ¿vale? Que es que cuando tú, o sea, ¿qué es lo que empieza a pasar en tu vida o en tu cuerpo cuando apagás lo que te da placer? Cuando apagás o dejas de darle importancia a lo que te da gozo, placer, igual disfrute, ¿vale? Porque lo que en verdad está pasando es que la falta de ganas, la falta de deseo y todo esto, la desconexión del cuerpo, la desconexión con el otro, la desconexión con mi propio cuerpo, el de sentir que cuando no estoy en pareja a mí ni siquiera se me activa la energía sexual, que me dicen muchos hombres y mujeres, como que ya cuando llegan los 40, ¿no? Como esto de, como cuando no estoy en pareja ya no siento lo que sentí antes, entonces yo puedo pasar meses sin hacer nada, cada tanto, los hombres sobre todo tienen esto de masturbarse, evidentemente, pero como que cuando no hay un otro perdemos total conexión con ese gozo y con ese placer. Y yo creo que una de las principales causas justamente de que se apague ese deseo, de que se esconda, de que el cuerpo se apague, es que realmente todo en tu vida pierde ese brillo, ¿vale? Y viene de que el placer no está solo en la cama. Todas las personas o la mayoría de personas que llegan a mí con esta idea de quiero practicar el taoísmo, que es lo que yo practico, que saben que es como viene del tantra, podríamos decir de alguna manera, bueno, el Tao viene del tantra en verdad, pero el tantra es más conocido, tiene que ver con vivir una sexualidad más consciente, más holística, con mayor presencia y evidentemente, obvio que las técnicas son para entrar en multiorgasmia, en estados expandidos de conciencia, activar la órbita microcósmica, el círculo de placer, bueno, y todo lo demás. Pero, ¿qué pasa? Muchas personas creen que tienen que aprender quizás un par de técnicas y de tips para conseguir esa performance en la cama. Y justamente este es el gran tema, chicos, que por lo menos desde mi perspectiva, yo ya lo he contado muchas veces, yo no creo que funcione así. Yo he visto personas que por querer hacer como el camino fácil, por ahí van más de una sexóloga. Yo no soy sexóloga, yo soy terapeuta sexual, ¿no? Trabajo a nivel más holístico, completo, no solo a nivel genital o sexual específicamente. Cuando van solamente a trabajar esa parte, ¿no? Para mejorar la performance simplemente y aprenden un par de tips, suele funcionar un tiempito, pero después, tarde o temprano, no funciona porque no se sostiene, porque eso no es real, porque tu cuerpo no está verdaderamente conectado. Entonces, si realmente lo que queremos es vivir esa pasión, ese placer, ese disfrute en la cama, tenemos que entender principalmente que el placer no empieza en la cama, ¿vale? Que en verdad tiene que ver con que cada instante en tu vida, y esto es lo que más trae la filosofía, ¿no? Del tantra y del taoísmo, es la capacidad de presencia. Y así como cuando haces el amor, probablemente tu cabeza está en cualquier otro lado, si cuando vos vivís tu vida no tenés la capacidad de sentirte viva, de sentirte vivo en cada instante, de que una risa, un abrazo, la piel de otra persona, una mirada, ¿no? Un atardecer precioso, súper bonito, alguien bailando, ¿no? Cualquiera de estas cosas no te erizan la piel, no te activan, no te hacen sentir como, wow, qué belleza, qué bonito, cómo me estoy sintiendo a gusto en este momento, ¿no? Poder sentir el gozo en tu cuerpo de estar disfrutando de este instante presente, no le estás dando el alimento que necesita tu deseo para que luego en la cama ese placer esté activo. No podemos pretender vivir una vida completamente desconectada y después llegar a la noche a la cama y no solo tener una súper buena performance sexual, sino también muchas veces lo escucho de hombres, pretender que tu esposa, que tu mujer esté 100% disponible y quiera, ¿no? Como están todo el día fuera de la casa y, o sea, no juzgo eso si tenés que trabajar todo el día, pero no podés pretender que si no hay una conexión emocional, si no hay una conexión energética real, si no se trabaja
ese conectar, ese placer en el día a día propio y de la relación, luego llegar a la cama y que el otro tenga ganas porque sí, sin haber construido nada, sin haber sostenido y encendido ese fuego, sin mantener una conexión donde le demuestres a la otra persona que te importa, para que la persona sienta que es un espacio seguro y quiera abrirse, ¿no? Si no conversamos profundamente, si no hablamos de lo que nos pasa, si estamos todo el día desconectados, cada uno en lo suyo, no podemos pretender luego venir, cenar y tener ganas, estar calientes y que nuestros cuerpos se abren y se relajen, porque nuestros cuerpos se sienten inseguros, sienten que quién es esta persona que tengo acá al lado, que ya no sé quién es, porque hace tanto que no profundizamos, que no lloramos juntos, que no nos mostramos vulnerables, que no hablamos de lo que nos duele o de lo que nos incomoda. ¿Me explico? Entonces, atención con esto, a poner la culpa fuera de no, ella nunca quería hablar, lo escucho mucho, no es que ella nunca quería, yo me la pasaba todo el día trabajando, yo lo daba todo y luego llegaba y ella, pero qué. O sea, ¿tú qué crees? ¿Que el otro es un objeto que está ahí para que cuando tú llegues a la noche en ese horario siempre ella quiera y esté disponible? ¿Tú qué estás haciendo para crear y sostener esa intimidad y ese fuego para que eso se sostenga? ¿Vale? Y lo digo, da igual, sea hombre o mujer, siempre el trabajo es hacia adentro. Lo que yo siempre intento es que tú puedas ver que si hay algo en tu realidad que no funciona como querés, que vayas a mirar dentro, porque siempre empieza adentro, porque tú creas tu propia vida, ¿vale? Entonces, para mí esto va muy ligado, esto de conectar con primero ese placer en tu vida, en tu día a día, en lo que haces, tiene mucho que ver con luego el placer. Si vos no vivís y no trabajás y no le dedicás la mayor parte del tiempo de tu día a algo que no te gusta realmente, es muy difícil realmente que luego puedas conectar con el placer. Y siento mucho decirlo, pero puedes tener un placer muy físico, banal y ya, maravilloso, pero si no tenés una vida con propósito, si no haces de tu día a día, en tu trabajo, en tu profesión, en lo que sea que te dediques, si realmente no haces algo que te guste, que te motive, que te mueva, es bastante difícil que luego puedas conectar con un placer auténtico, con un placer genuino, ¿no? Porque todo va de la mano. Si vivís más conectado a la cultura del sacrificio, que es quizás lo que aprendimos, que nos enseñó que lo que más cuesta, más vale, ¿no? Que más te tenés que sacrificar, pero no te dijeron que vivir de esa manera lo único que hace es drenar tu energía completamente y dejarte completamente vacío, es muy lógico que quizás no sepas que es muy difícil desde ahí, desde esa posición ya, que luego tengas energía para el deseo. Y si aún la tenés, porque también pasa mucho esto, porque la testosterona en los hombres es muy fuerte, a veces descargan ahí, si solamente vivís de esa manera y luego tenés encuentros íntimos de descarga, o sea, solo de eyaculación, de sacar ahí toda tu frustración, ir y meterla y ya sea solo masturbándote o encontrándote con otro, quiero que sepas que tarde o temprano esa pérdida, esa descarga, esa pérdida de tu energía vital te va a empezar a dar alguna sintomatología en tu cuerpo, porque la energía sexual cuando se pierde, se malgasta por demás, empieza a tomar energía de tus vínculos porque vas a empezar a gastar más de lo que tu cuerpo puede producir a medida que vayas avanzando en edad. No es lo mismo la energía sexual a los 20 que a los 40, y así es como veo tantos hombres 35, 40, 45 que ya llegan con problemas de falta de erección, de que no sienten ganas, deseo, conexión realmente, que se sienten vacíos con su sexualidad, o sea que se empiezan a dar cuenta que el sexo que quizás han tenido toda la vida, la intimidad que han tenido toda la vida, ya no les alcanza, ya no les satisface y al contrario, los hace sentir mal y provoca alguna sintomatología en su cuerpo que evidentemente no les gusta, o sea, esta falta de erección, ¿no? Estos problemas a la hora del encuentro íntimo. Y siempre voy a decir lo mismo, acordate que tu cuerpo da señales, no da problemas. Entonces, eso que te está mostrando es una señal de que hay algo que en tu intimidad tiene que cambiar, que te está pidiendo que conectes más, que dejes de esforzarte o sacrificarte siempre, que cuando en verdad volvés a conectar y a habitar tu placer en todo en tu vida, volvés a reconectar con lo que realmente amás hacer, con tu propósito, con lo que te gusta, con quizás aquello que has dejado de hacer hace tanto tiempo y que te gustaba tanto, ¿no? Algún hobby, algo que realmente conecte. Acuérdate cuando eras chico,
Ahí, solamente ahí, cuando realmente volvés a habitar, como digo, en tu vida, todo, ahí empezás a recuperar no solo el placer y el gozo, sino como ese magnetismo, ese brillo, tu capacidad de poder estar presente y de disfrutar de cualquier cosa. Y ese disfrute de un instante, de un momento presente, de una caricia, de una sonrisa, de una mirada, de un buen momento, es lo único que te puede hacer llevar a disfrutar y a gozar muchísimo de tus orgasmos y de toda esa expansión de amor, que es la amplificación de esto mismo. ¿Me entiendes? ¿Me explicó? O sea, no es posible si no. Ese sexo, si vos vivís desconectado en tu vida, ese sexo que tenés es un sexo que quizás hoy te parece interesante y te gusta y está bien para ti, pero es el 10% de todo lo que vos realmente podés llegar a sentir y a disfrutar en tu vida. Quiero que lo sepas. Entonces, transformar quizás esto, ¿no? Volver a realmente creer y empezar a construir una vida con goce, con placer, con disfrute, con presencia, es lo único que realmente va a transformar tu intimidad y va a transformar tu forma de vincularte con la vida y también con el otro. Por tanto, transforma tu vida y tu cama, como yo siempre digo, porque están intrínsecamente conectados, ¿vale? Entonces, quizás para dejarte algo, porque este es un mensaje súper importante que siempre intento dejarle a todas las personas que acompaño, que ese trabajo es contigo, es para ti y que realmente, aunque tú vengas por algo específicamente sexual, que es la mayoría de personas llegan a mí, yo lo que acompaño a hacer es un proceso de transformación total, de la conexión, como te digo, contigo mismo, con revisar tu infancia, con ver cómo has vivido no solo la sexualidad, sino qué has aprendido de todo eso en tu vida, cómo has conectado con el placer, cuáles son tus patrones, tus creencias, lo que has aprendido de tu familia, cómo vives en toda tu vida, porque solo transformando eso vas a poder transformar tu cama. Ese es el camino, ¿vale? Entonces, te voy a dejar hoy una pequeña propuesta que le suelo dejar a las personas que acompaño como al principio y sé que realmente pueden servir, y es que hagas es un ejercicio súper simple, pero de verdad solo, porque acá está la diferencia. Las personas que no se toman esto banalmente y dicen, bueno, y me escuchan y lo pasan por encima, sino que ahora paran, agarran una lapicera, un cuaderno y toman nota de esto y empiezan a aplicarlo, son las que empiezan a sentir cambios en su vida. Y hace una lista sencilla con 5 por lo menos, después amplías a mucho más, pero empecemos por 5 placeres que no sean sexuales en tu vida, que puedas empezar a ofrecerte hoy. Por ejemplo, un paseo, empezar alguna nueva actividad de deporte o de baile que te gustaba, de dibujo, de pintura, que hace mucho que no haces y sabes que te conecta. Regalarte una comida rica que te encanta hacer, pero tomarte el tiempo, comprarla, ir, ponerte tu música, o sea, crearte el espacio, ¿no? Disfrutar, crearte ese espacio de placer no sexual realmente. Darte un baño así con sales, con una rico jaboncito, con un perfume rico y disfrutar de ese momento. Fíjate que al final pueden ser cosas muy sencillas, algunas quizás puedes reconocer que no las haces y podés comenzar a hacerlas, eso es lo ideal, pero quizás reconozcas otras que ya las haces, como bañarte, pero cambia mucho si empezás, en vez de bañarte rápido, apurado, tal, porque no sé qué querés hacer luego y lo vivís como algo más, ya que te vayas a la ducha con presencia, que huelas el olor de tu shampoo, de tu gel de ducha, que te pases una esponja y puedas sentir el contacto en tu cuerpo y puedas disfrutar de eso, que te tomes un minuto para sentir el agua cayendo por tu cuerpo. Eso ya hace que eso se convierta en un instante de placer. Y esos pequeños momentos de placer en tu vida, en el día a día, cuando los comenzás a naturalizar, empezás a dejar de vivir desde el sacrificio y empezar a vivir desde el placer. Y cuando empezás a vivir desde el placer, todo en tu vida cambia porque empezás a atraer más dinero, mejores relaciones, un mejor trabajo, todo en tu vida desde un lugar más liviano, más saludable, porque le estás diciendo a tu cuerpo y a tu energía que sentir placer está bien. Si te seguís sacrificando, tu cuerpo te va a seguir trayendo cosas solo desde el sacrificio. Acuérdate que el universo magnetiza y atrae lo que vos le ofreces, lo que vos le decís como verdad, lo que vos creés. Entonces, desde el lugar, desde el que hagas las cosas, cambia totalmente la ecuación. No es solo cómo me baño, no es solo que me bañe, sino cómo me baño. Si yo me baño con esta conciencia, con esta presencia y con este disfrute, y probablemente empiezo a hacer más cosas ahí, como empiezo a cambiar
la conciencia y el espacio desde el que yo estoy haciendo las cosas, empiezo a crear de alguna manera como un campo energético en mi vida y a mi alrededor, y este campo es el que va a actuar como imán de eso mismo, atrayendo y magnetizando lo que resuene con eso. Si vos seguís haciendo desde el sacrificio, desde el esfuerzo, desde el placer, no desde el placer, desde cuanto más te esforzás, más va a valer la pena eso, el universo te va a seguir trayendo cosas que van a requerir de mucho esfuerzo, de sacrificarte un montón y de seguir haciéndolo. Por eso todo es verdad y todo tiene que ver con con la realidad que vos creás que está en tu mentalidad, en lo que vos crees de las cosas. Y esto es lo más importante y en verdad la base que trabajamos en todo mi proceso de la red, a lo que acompaño a todas las personas. El proceso de la red, hay personas que vienen porque no pueden tener orgasmos, hay personas que vienen porque perdieron el deseo sexual con su pareja y vienen juntos a tratar de reconciliarlo. Hay personas que vienen porque están completamente a punto de una separación. Hay personas que vienen porque han perdido su autoestima, su valor personal, se sienten desconectados de sí mismos y evidentemente no pueden tener relaciones así. Hay personas que sienten que su cuerpo se ha bloqueado de tanto no escucharle y no darle tiempo. Hay personas que les cuesta mucho poner límites y se pierden mucho en el otro, en las relaciones, y dejan de ser quienes son. Todo esto se trabaja desde la sexualidad consciente, desde la sexualidad sagrada, haciendo ese proceso de transformación interno en tu vida, cambiando tu mentalidad, cambiando la conciencia desde la que haces las cosas. Y a partir de ahí no solo va a cambiar tu vida, sino también va a cambiar obviamente tu cama, porque en eso nos enfocamos específicamente. Así que contame si sos de esos pocos comprometidos, que realmente son los únicos que ven cambios en su vida, que van a hacer este ejercicio de de la lista de 5 placeres no sexuales en su vida y empiezan a ver cambios. Contámelo por acá en comentarios o en mi Instagram cuando quieras, y de verdad te voy a invitar a que si tu deseo está apagado, tu vida está apagada, estás más desconectado, estás más conectado al sacrificio, al esfuerzo que al placer, y te falta placer en tu vida y probablemente en tu cama, vos podés volver hoy a reconectar con todo eso si decidís dar un paso, porque tu placer de verdad no es un capricho, no es un lujo. Dejemos de pensar eso, es la raíz de cómo elegís vivir tu vida y tu cama. Y si querés hacer algo al respecto, yo sé cómo acompañarte porque llevo años acompañando a personas de un montón de maneras a llegar a ese punto y vivir una vida y una cama en gozo y en plenitud. Lo único que tenés que hacer es ir al link que te dejo acá abajo en la descripción y agendar una videollamada gratuita conmigo donde realmente nos vamos a conocer. Quiero entender específicamente tu contexto y en qué momento estás para poder saber si puedo ayudarte, y si puedo ayudarte y ambos estamos de acuerdo, pues podemos empezar a trabajar desde ese día. Ahí te veo. Hasta la próxima.